Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 76. Capítulo 76. Prioridades. No soy dueño de Fate/Stein y esas cosas. El patio estaba inquietantemente silencioso mientras los magos y los sirvientes procesaban lo que acababa de suceder. Parece que tu tendencia a correr riesgos finalmente ha fracasado, Emilia. Como era de esperar, la mujer fría que literalmente poseía sangre azul habló primero. Shirou permaneció jadeante en el suelo y no respondió a su superior en absoluto. Su brazo derecho estaba doblado en un ángulo doloroso y el izquierdo se esforzaba por levantarse sobre sus rodillas. No es que a nadie más allí le resultara fácil mantenerse en pie. Los apéndices en forma de cinta de Sakura no solo los habían anclado a todos en su lugar, sino que los habían drenado de su maná casi instantáneamente. Quedaba poco poder en la propiedad para que cualquiera de ellos pudiera conjurar algún hechizo en un futuro cercano. Respóndeme, perro. ¿Cómo asumirás la responsabilidad de este desastre? Vaya, ese es un mago con el que estoy familiarizado, se burló Lancer. Ha caído un desastre sobre nuestras cabezas, y tú estás más interesado en echarle la culpa a alguien. Lancer, ahora no, Siseo Basset. No. Tiene razón. Tenemos un tiempo limitado para prepararnos. Lo mejor es aprovecharlo de alguna manera. Weaver intervino, provocando una mirada furiosa de Bartomeu y antes de volverse hacia Rin y Luvia. Pretender dijo que tomaría tiempo mover suficiente maná a Marjata para activar el Grial. ¿Qué tan avanzado estaba el tratamiento de la niña? Aún puede ser utilizada como un Grial menor para empezar. Luvia abrió y cerró la boca varias veces, claramente tratando de cambiar de marcha mentalmente para responder adecuadamente. Sí. Ella puede. Tenía demasiado maná en ella como para abordar lo que la bruja le hizo de manera segura. Estábamos drenando su energía lentamente antes de pasar a la siguiente etapa. Caster dijo que mi hermana estaba a unos días de ese paso, por lo que debe haber estado bastante agotada en comparación con antes. Shiro estaba usando copias de Balmun en la cámara para extraer y enrutar el maná acumulado por el Gran Grial en su totalidad, continuó Rin, sin mirar a nadie. La condición de tu hermana tampoco es estable. Si pretender realmente quiere usarla como recipiente, tomará tiempo hacerlo correctamente. Pero, si mintió y tenía la intención de usar a Sakura, es muy probable que ya no tengamos suerte. Merem intervino, con la mano que le quedaba sobre el otro hombro y, por una vez, luciendo bastante irritado. Sakura absorbió a Gilgamesh, cuyo espíritu se decía que valía aproximadamente 3 sirvientes. Marjata se llevó a la bruja y una cantidad sustancial de maná de la propia ciudad. Por sí solos no bastarían, pero si añadimos el hecho de que Pretender se llevó una gran parte de las reservas de Fina, y se fugaron con mi brazo derecho, tienen más que suficiente para al menos activar el Grial una vez acumulado. La niña Makiri es mucho más adecuada para absorber maná que la mayoría de los monstruos que he encontrado a lo largo de los siglos. Si la usaran, ya estaríamos presenciando el uso del Grial, si no es que lo promulgaran. Es una lástima que no pudieran consumirlos a todos y escupir la basura sin consecuencias, se burló Lorelei del ancestro. Mi brazo no está completamente consumido. Merem ignoró el golpe y se dirigió a los demás. Estás insinuando que es un problema. Assassin frunció el ceño. Como lo que les pasó a Saber y Berserker. No puedo asegurarlo. Sé que sigue en funcionamiento, pero ya no está bajo mi influencia. Lo poco que había al principio, por cierto. ¿Qué se supone que significa eso? La escasa paciencia de Luvia se estaba agotando poco a poco. Su brazo derecho es como el de Archer. Como un sirviente. Actúa según sus propios caprichos y se lo deja solo. Corrompido o no. Antes de que Merem pudiera hablar, una luz dorada captó la atención de todos. Todas las cabezas se volvieron hacia Shirou, quien estaba en proceso de incorporar una proyección de Avalon en su pecho con Saber sosteniéndolo firme. Shirou, ¿qué estás haciendo? Rin se resistió ante otra muestra de su imprudencia. Tu campo limitado colapsó mientras lo estabas usando. Tus circuitos no pueden proyectar nada ahora mismo, y mucho menos Avalon, de todas las cosas. Puedo. Avalon es una excepción, ¿recuerdas?
Incluso si el original todavía se estaba usando para ayudar con el procedimiento de Iria, la década de exposición y conexión de Shirou con saber hizo que proyectar el noble fantasma fuera literalmente sin esfuerzo. En realidad, usarlo era otra cosa completamente distinta, pero proyectar una copia era tan fácil como respirar, siempre y cuando no se tuvieran en cuenta sus costillas rotas. Bien, entonces no serás un inútil para lidiar con este desastre después de todo, se burló Lorelei, mirando a su perro una vez más. En cuanto al brazo de Solomon, supongo que no te refieres a que tiene tendencia a traicionar a su dueño. Es difícil de controlar. Actúa de forma demasiado independiente. Meren rara vez lo usa. Nunca lo he visto yo mismo. Shirou dijo con voz áspera cuando la vaina desapareció y se incorporó lentamente y miró al 20 a los ojos. ¿Alguna vez llegaste a actualizarlo como siempre decías que lo hacías? Meren se permitió sonreír con sequedad. Afortunadamente, no. Me has dado demasiadas ideas. Grieta. El brazo de Shirou volvió a su lugar con un ruido fuerte cuando la curación de la vaina finalmente comenzó a tener efecto. Bien. Sin dudarlo un momento, Shirou golpeó con su mano izquierda el codo recién curado, para sorpresa de todos, y forzando un fuerte gruñido de dolor del culpable en cuestión. Eso no impidió que ninguno de ellos notara la empuñadura empapada de sangre de una espada familiar que sobresalía de su antebrazo en el instante en que lo hizo. Shirou jadeó y gruñó, pero no mostró una sola señal de vacilación mientras arrancaba la copia fresca de Balmung de su cuerpo, la gema llena de éter verdadero, brillando para que todos la vieran, mientras golpeaba la punta contra el suelo, usándola para impulsarse hacia arriba. Shirou, sé que estás enojado, pero no creo que volar la montaña vaya a solucionar el problema, aconsejó Basset lentamente. Si quisiera hacer eso, me ahorraría el esfuerzo y usaría saber. Tiene razón, dijo Lancer, lo que todo el mundo estaba pensando. 4 sirvientes para activar las funciones básicas del Grial. 5 para un milagro sustancial. 6 para cambiar el mundo. 7 para llegar a la raíz, enumeró Shirou con una mueca mientras se enderezaba. Dado que el imbécil quiere información, pero es para salir de la raíz, probablemente necesitará de 5 a 6 para que suceda. Luvia, ¿puedes hablar con Caster? ¿Está a salvo? La chica rubia frunció el ceño, pero asintió. Iri, Pretender nos bloqueó cuando estuvo aquí, pero puedo hablar con Caster de nuevo. Ella más o menos entiende la situación. Afortunadamente, estaba diciendo la verdad sobre no querer interrumpir el procedimiento de Iria. A pesar de lo que pasó aquí, los campos delimitados de Touko permanecen intactos. Bien. Caster y Berserker serán útiles para nuestro contraataque, afirmó Lorelei con firmeza. No va a pasar. Shirou negó rotundamente a su jefe sin dudarlo. No creo haberte concedido la responsabilidad de este desastre. Yo también creo que sería una mala decisión, o haber intervino antes de que la mujer pudiera poner el pie en el suelo. La Pretender solo nos dejó ir porque todavía alberga el ego y las emociones de Iris Bielbon e Insvern. No sabemos cómo reaccionaría si a esta altura arriesgáramos o lastimáramos a su hija. Mucho menos si desatamos a los 2 Servants, que son claramente los más capaces de interponerse en su camino fuera de saber. Podría tirar la precaución por la borda y apresurar las cosas. Lo mejor es dejarla creer que tiene algo de control para ganarnos tiempo. Luvia, pregúntale a Caster cuánto tiempo cree que le tomaría a Marjata tomar de manera segura el poder necesario para pedir un deseo y encontrar múltiples formas de salir del trono de los héroes. Shirou se enderezó con una mueca, Saber intervino para apoyarlo antes de que se dirigiera a su cobertizo. ¿Y qué estás haciendo?, preguntó el subdirector en un tono que recordaba mucho a Gilgamesh. Lo descubrirás pronto. Lorelei frunció el ceño y dio un paso hacia adelante, mientras su mano alcanzaba el látigo que tenía en la cadera. Hacer clic. Eso fue lo más lejos que llegó antes de que se escuchara el sonido de una pistola en el costado de su cabeza. Deja de perder el tiempo, afirmó Kiritsugu sin rodeos. Te sugeriría que apuntes esa herramienta a objetivos más apropiados, pero ya hemos visto lo útil que es en ese esfuerzo. Lorelei no apartó la vista de Shirou cuando este último entró en su taller. ¿En serio vamos a hacer esto? Rin se resistió al enfrentamiento. TCH. Y la gente dice que me gustan las peleas sin sentido.
Lancer se acercó y balanceó perezosamente su lanza entre los dos. Guarden eso, los dos. Es vergonzoso. Guarden la diversión para más tarde. Ya vieron la mirada en los ojos del chico. ¿Saben lo que significa? Kiritsugu frunció el ceño levemente antes de guardar su arma debajo de su abrigo. Si una simple mirada del chico es todo lo que se necesita para intimidarte, entonces mis estimaciones de los espíritus heroicos necesitan ser reevaluadas. Lorelei, por otro lado, no parecía demasiado impresionada, aunque ya no se molestó en seguir a Shirou. Lancer alzó una ceja. ¿En serio? Has tenido a ese tipo bajo tu control durante media década por lo que puedo decir, y no reconoces cuando está a punto de poner rojo al mundo alrededor del monstruo que lo molestó. ¿Qué clase de jefe eres? Mía. Basset aprovechó ese momento para intervenir y empujar agresivamente a su sirviente para callarlo. Por una vez, no lo iba a aceptar. No me venga con eso, amo. Todos en la guerra han visto el botón del chico presionado suficientes veces y las consecuencias como para saber qué va a pasar cuando lo miran así. Los sirvientes incluidos. El hecho de que su majestad aquí presente no pueda reconocerlo y lo que significa me hace preguntarme si ella es todo lo que todos dicen que es. ¿Estás insinuando que un simple adolescente apenas humano realmente intimida a la poderosa luz de Irlanda? Lancer se burló sin impresionarse. En primer lugar, cualquiera que no tenga la cabeza en las nubes sabe que la edad no importa cuando el mundo realmente decide torcer las cosas de lado. En segundo lugar, incluso los sirvientes de primer nivel prestarían algo de atención a alguien que literalmente empaló y voló el cuerpo principal de ese idiota pirata antes como lo hizo. Los idiotas que fingen lo contrario son más tontos que yo, y mi historial habla por sí solo. Cuando Lancer tomaba una decisión, no era porque fuera la más justa o más inteligente que le viniera a la mente, sino porque era lo que quería hacer y lo admitiría sin vergüenza si se lo preguntaban. Sin embargo, el hecho de que no le importara tanto ser moral o hacer las cosas a la perfección no significaba que no supiera reconocer cuando alguien mucho mejor en el juego entraba en juego. Y ciertamente eso no significa que no reconociera cuando la persona equivocada intentaba tomar el control de un trabajo crítico. ¿De verdad crees que el chico puede salvar este desastre de alguna manera? Lorelei ni siquiera se molestó en ocultar su genuino escepticismo ante lo que Lancer estaba afirmando. Sin hacer estallar el mundo. Probablemente. Pero lo más probable es que todos los planes que se le ocurran en este momento terminen con Archer muerto de una forma u otra. No me sorprendería que Pretender tenga una mayor probabilidad de supervivencia para esta noche que él. El chico ha estado enemistado con el idiota con ojos de halcón desde el primer día, si lo que escuché es cierto. Los que lucharon en la guerra hicieron muecas y se miraron unos a otros con complicidad, admitiendo prácticamente que Lancer probablemente tenía razón en esa parte. Ya que estamos hablando de Archer, Weaver intervino de nuevo, manteniendo el contacto visual con Lorelei en un intento desesperado por evitar que ella agravara aún más la situación. Sería prudente al menos averiguar por qué actuó de esa manera. ¿Qué hay que entender? Luvia frunció el ceño y miró a Rin con enojo. Quiere cancelar su contrato con el mundo y dejar de ser un contraguardián. Su reacción dice lo contrario, corrigió Weaver. Algo de lo que dijo Pretender le afectó. Estoy en lo cierto, señorita Tosaka. Rin hizo una mueca y miró hacia otro lado. Las cintas de Pretender interferían con mi conexión con él, así que no pude obtener nada exacto de cuándo actuó, pero, como dije antes, algo estaba molestando a Archer durante las últimas semanas. Después de que Saber habló con él antes, estaba empezando a calmarse, pero lo que Pretender le dijo, no lo sé. Es como si ella hubiera verificado involuntariamente una sospecha suya, o le hubiera hecho darse cuenta de algo. Me di cuenta de que había llegado a algún tipo de conclusión y presionó. Lo horrorizó. Lo asustó hasta el fondo, admitió Rin, incómodo. Lo aterrorizó tanto que sintió que tenía que actuar ahora o no tendría otra oportunidad. Nunca lo había visto ni sentido entrar en pánico de esa manera. ¿Oportunidad de hacer qué? Sorprendentemente, fue Assassin quien hizo la pregunta obvia. Rin negó con la cabeza. No lo sé. Ocurrió en cuestión de segundos, como mucho, y nuestra conexión se silenció.
Sus pensamientos y emociones se dirigieron a casi todas partes a la vez justo en el momento en que tomó la decisión. No creo que las acciones de Archer tuvieran tanto que ver con el Grial como con saber lo que había descifrado. Y eso lo desesperó lo suficiente como para actuar en ese mismo momento. ¿Por qué lo hizo? Weaver frunció el ceño mientras repasaba los eventos que habían sucedido menos de 10 minutos antes. Rompedor de reglas. El noble fantasma de Caster. ¿Qué pasa con él? Lancer levantó una ceja. Archer no solo lo usó. Lo rompió. Y se lo clavó en el corazón para liberarse. Luffy habló lentamente, dándose cuenta de lo que había confundido a Weaver y expresando sus pensamientos. Incluso si era una copia proyectada, romperla nunca fue necesario para cortar la conexión amo sirviente. Tampoco necesitábamos manejarla de manera tan peligrosa. Nosotros mismos la usamos durante la guerra y un pequeño golpe en el hombro o el estómago fue suficiente para cumplir su propósito. Archer casi se suicidó en ese momento, no. Era otra cosa. No estaba buscando una conexión con la señorita Tosaka. El ceño fruncido de Weaver se profundizó a medida que más piezas se encajaban en su lugar. Algo que aparentemente no sabemos. Dada su reacción, debe ser algo intrínseco a su condición de Servant que muy bien puede estar presente en cada invocación. Una conexión subliminal con Alaya de la que no estaba al tanto antes, tal vez. Podría ser. Lancer miró a Assassin con una expresión ilegible. No estoy seguro de si es de conocimiento común, pero los Servants son llamados para eventos distintos a las guerras del Grial. Generalmente cuando hay una concentración antinatural de mana alrededor o cuando hay una amenaza desagradable para el mundo que necesita ser abordada. Los contraguardianes son los que se suelen utilizar para los más pequeños porque son baratos para el mundo y fáciles de ordenar. Cualquier cosa del lado más grande generalmente justifica la convocatoria de varios Servants legítimos, pero aún necesitamos un maestro o algún tipo de ancla que nos mantenga unidos y con energía para hacer bien nuestro trabajo. Dependiendo de cómo seamos invocados y quién nos haya llamado, no es raro que un Servant se tuerza en el proceso. Personalmente no recuerdo ninguno, pero estoy seguro de que me han arrojado algunos problemas desagradables que hacen que lo que tenemos ahora parezca inofensivo. Lo mismo ocurre con el resto de nosotros. Si eso era lo que le preocupaba, no habría terminado en el momento en que usara Rule Breaker. Podemos convencerlo de que deje esta tontería y me devuelva a mi hermana, sugirió Luvia. No. Esta vez fue Meren quien respondió la pregunta con certeza, exigiendo toda su atención. Suenas confiado. Lorelei prácticamente exigió una explicación más detallada. Mi razón es la misma que la del asunto en cuestión. Archer es un contraguardián, afirmó el vampiro con un tono frío y objetivo que no admitía excepciones. Recuerda incontables invocaciones a lo largo del tiempo y de los mundos. No sería inexacto afirmar que técnicamente es uno de los seres más antiguos del planeta en este momento. Comparable, si no ampliamente superior, a los de mi especie, como mínimo. El peso de una existencia tan larga es agotador incluso para mí. Sin embargo, he presenciado personalmente muchas veces el peso y las consecuencias de alguien sometido a una servidumbre perpetua no deseada. ¿Estás comparando a los guardianes del contraataque con los esclavos de tu especie? Rin se mostró reacia a la comparación. No era la única a la que le desagradaba. También debes haber oído las historias de los apóstoles que se rebelaron contra sus señores por el poder, por la libertad, por la venganza, utilizando medios y métodos inauditos para lograrlo. Esto es un poco diferente. Meren se mantuvo firme sin emoción. El único giro aquí es el orden en que el camino para llegar a este punto fue desequilibrado. ¿Desequilibrado? Weaver repitió la palabra antes de darse cuenta de a qué se refería el vampiro. Ah. Supongo que te refieres a la supuesta revelación reciente de Archer. Supongo que podrías considerarla su segunda revelación, dadas sus circunstancias, asintió Meren. La primera sería su comprensión de que ser un contraguardián no es lo que esperaba, lo que lo llevó a su objetivo y acciones actuales, de intentar renegar de su acuerdo, de los ideales que lo impulsaron en primer lugar. Sin embargo, esta segunda, no sé cuál es. Sin embargo, he presenciado este tipo de reacción antes. Muchas veces, de hecho. ¿De qué?
traición, frustración. ¿Qué más podría ser que Archer se asustara de la forma en que lo hizo? Rin estaba perdiendo la paciencia de ser engañados constantemente y de jugar con ellos sin saberlo todo el tiempo. La respuesta simple les provocó escalofríos en la espalda. Es un juego común que se ve entre la élite, tanto humana como inhumana. Colgar cebos imaginarios frente a los restrictores, las alimañas y los caídos en forma de vaga esperanza y progreso hipotético. Cegándolos, sino bloqueándolos directamente, en la ruta y los medios que deberían aprovechar todo el tiempo hasta que sea demasiado tarde. Y cuando las víctimas se dan cuenta de lo que ha sucedido, los tontos se enfurecen y el mundo arde. Lorelei chasqueó la lengua con fastidio. Espera. Pero no hay prisa. Si Archer hubiera ayudado a derrotar a Irisbiel, comenzó Rin. Probablemente hay más cosas que aún no sabemos, suspiró Haber. La verdad más probable y desafortunada es que Archer percibe genuinamente que lo que está haciendo es probablemente su única oportunidad de lograr un progreso real hacia sus objetivos por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Progreso genuino, en lugar de dar vueltas en círculos, tratando de negarse a sí mismo de la causalidad, como lo ha estado haciendo hasta ahora. Más importante aún, está claramente lo suficientemente desesperado como para hacerlo a pesar de los riesgos. Ese factor desconocido es la razón por la que decidió actuar ahora en lugar de eliminar a pretender y explicar su situación para que podamos abordarla más tarde. Ya había habido un acuerdo para preservar y purificar el Gran Grial para un posible uso futuro. No había necesidad de apresurar las cosas si todo salía como se había acordado, y él explicaba por qué necesitaba que se pidiera un deseo, y lo que deseaba no requería la capacidad total del sistema para llegar a la raíz. Llevaría un tiempo rellenar el Grial y purificarlo, pero si todo salía según lo planeado, ciertamente no llevaría 70 años con el apoyo del Animus Pere y Caster. A menos que, antes de que Waver pudiera siquiera comenzar a dejar que su mente divagara hacia la hipótesis azarosa que había contemplado, la puerta del taller de Shirou se abrió una vez más. Su anfitrión cojeaba, aunque con un paso un poco más seguro que antes y todavía apoyado por Saber, hacia su dirección, mientras su sirviente llevaba una gran bolsa militar en su hombro libre. Dado que ya había dejado de sangrar, su respiración era constante y su brazo parecía semifuncional de nuevo, parecía que la copia de Avalon de antes estaba haciendo su trabajo. Lo que más llamaba la atención era la mirada fría de sus ojos plateados mientras se acercaba. Era como si estuviera contemplando el mundo que tenía frente a él y, al mismo tiempo, observando con atención algo completamente distinto. Sin decir palabra, proyectó una mesa barata pero resistente en medio del grupo antes de que su asistente colocara la bolsa encima. Sus circuitos aún estaban sensibles, pero se habían recuperado lo suficiente para algo tan barato como esto. Su contenido consistía principalmente en 3 cosas: mapas, explosivos y gemas. Shirou, ¿cuándo ibas a decirme que tenías un mapa detallado de las cuevas del monte Enso?, preguntó Rin lentamente, cuando llegó la tripulación para trasladar el Grial. Su respuesta sonó cansada, pero por lo demás completamente plana y sin emociones. Y, para que quede claro, esas marcas en dicho mapa, no vamos a encontrar ninguna de sus bombas allí, ¿verdad? Los voy a devolver. Por supuesto que lo eres. Entonces tienes un plan, afirmó la reina de la Torre del Reloj. Solo el hecho de que hablara traicionó su curiosidad por lo que tenía delante. El comienzo de uno. Se volvió para mirar a lo lejos, donde la noche parecía ser un poco más oscura que el resto de la ciudad y se hacía más oscura lentamente a medida que avanzaban los acontecimientos. Nos llevará un tiempo recuperarnos lo suficiente para movernos en serio, así que bien podríamos aprovecharlo. Varios modelos proyectados similares a piezas de ajedrez cayeron sobre el mapa, cada uno simbolizando a alguien importante, aliado o enemigo por igual. Todos fueron colocados en sus posiciones más probables antes de que Shirou mirara a quienes lo rodeaban. Esto es lo que tengo en mente. Podía sentirlo. Y no solo físicamente. Sé que te gusta presumir inútilmente de lo duro que eres, Shirou, pero esta vez sí que hemos estado a punto de acabar. Pretender le dio un golpecito en la mejilla con un gesto infantil, después de haber desviado finalmente su atención de la puñalada en su pecho.
Estoy empezando a preguntarme si realmente Kiritsugu te acaba de adoptar. Se había excedido. Apuñalar su núcleo con Rule Breaker había sido algo monumentalmente estúpido y arriesgado, y dio resultados, pero él no era un cirujano. Si no hubiera hecho nada, ya se habría desvanecido en lugar de sufrir las constantes quejas de Irisbiel. En lugar de la herida había una mancha dorada peculiar y de aspecto casi malévolo justo encima de su corazón. Le recordó algo que tenía en el fondo de la cabeza. Algo que le dejó un sabor desagradable en la boca, bueno, otro sabor desagradable en la boca aparte del que ya tenía. Probablemente otra experiencia o encuentro significativo del que convenientemente no tenía ningún recuerdo. Podía sentir que las maldiciones ya empezaban a intentar infectarlo con un éxito menor, como una picazón molesta o un sarpullido que se extendía lentamente. No estaba claro si su estancamiento se debía a su condición de antihéroe o a que Iri realmente estaba tratando de ayudarlo, pero no importaba. Todo este desastre, y él mismo, terminarían mucho antes de que él fuera corrompido e influenciado para convertirse en un problema. Teniendo en cuenta que en realidad estoy usando el Grial, probablemente no tanto como creerías. No arremetió contra su patrocinador actual, pero su tono indicaba más o menos que no estaba exactamente entusiasmado con su situación actual. Ignoró deliberadamente a Rider y a la masa negra, que era Sakura a poca distancia. Inmóvil. Rígida. Sin emociones. Y sin duda centrando toda su atención en él. Sinceramente, le asustaban más que el Grial en ese momento. Bajo sus pies, innumerables tentáculos de color carmesí y ébano se extendían casi sin fin. Acariciaban casi cada porción de las cavernas, cada grabado que formaba el Gran Grial, extendiéndose hasta el propio Fuyuki de alguna manera. Los homúnculos e Insvern que examinaban el Grial ni siquiera sabían lo que estaba pasando antes de ser consumidos. Miró a su lado con leve interés y vio a Marjata, inconsciente y tendida en medio de un círculo negro bordeado de rojo, como el centro de una llaga ardiente. Estoy sorprendido. Pensé que ya estaría mutando en alguna abominación. La pobre chica tiene cierta idoneidad para convertirse en un Grial menor, pero todo lo que puede hacer ahora mismo es servir de contenedor para el maná necesario para el ritual. Iri dejó de pincharlo. Normalmente, los Griales menores no solo actúan como módulos para recibir a los espíritus heroicos derrotados y promulgar los Griales mayores, sino también como un componente crítico para que el ritual llegue a la raíz. Una forma de que los Ainsvern tengan más influencia sobre las tres familias. Nuestro invitado es un contenedor construido incorrectamente con el propósito de activar el Gran Grial, en lugar de alcanzar la raíz o promulgar grandes misterios. Como tal, personalmente tendré que asumir el papel de la última tarea para asegurarme de que todo funcione correctamente. Es una posición muy conveniente para una posible puñalada por la espalda, ya que se tiene acceso a todo ese poder a la vez. Archer no se mordió la lengua. Pretender puso los ojos en blanco, pero su sonrisa irregular ni siquiera se movió. Quise decir lo que dije antes. Soy incapaz de pedir deseos por mí misma. Todo ese poder se desperdiciaría en mí. Mi propósito es asegurarme de que se hagan realidad los deseos. Mientras actúe conscientemente con eso en mente, las compulsiones seguirán siendo manejables, incluso a esta distancia del sistema. Buen trabajo. Sin duda, Pretender estaba en una situación complicada. Ya era demasiado tarde para ella. Si luchaba contra sus directivas, Angra Mainyu tomaría el control y probablemente empeoraría las cosas, lo que sería literalmente cataclísmico con Sakura literalmente a unos metros de distancia y bajo su influencia. Si seguía adelante con esto, bueno, todavía era potencialmente devastador, pero mucho mejor que desatar un dios del mal literal en el mundo. Por un breve instante, sintió la necesidad de preguntar qué pasaría si alguien usara el deseo para algo estúpido, como un par de bragas como en ese cómic particularmente famoso que involucraba deseos, pero lo pensó mejor. Ya había cavado su tumba. No iba a meterse en ella antes de saltar. Además, realmente no quería saber ni imaginar cómo el Grial convertiría quiero bragas de mujer en masacrar a la mayor cantidad de gente posible para entregar dichas bragas de mujer. ¿Y cuánto tiempo llevará eso? Miró alrededor de la caverna una vez más.
Sakura estaba sirviendo como una tubería artificial, conectando y alimentando a Marjata con maná de ella misma, Irisbiel y esas copias de Balmun clavadas en el piso de piedra al otro lado de la extensión. Era una configuración suficiente, pero el problema era que la chica rubia no estaba en condiciones de llenarse hasta el borde en un momento dado. Era un contenedor frágil en el mejor de los casos con lo que había pasado. Casi incluso sintió lástima por la pobre arpía. Depende. Cuanto más ambiguo y complejo sea tu deseo, más difícil y lento será. Exponencialmente, además. Si realmente nos importara que sobreviviera al proceso, todo el procedimiento llevaría más de una semana. Irisbiel se encogió de hombros despreocupadamente. Si deseáramos llegar a la raíz, entonces estimo que tardaríamos hasta la mañana siguiente como mínimo, incluso si apuramos el ritual. A la inversa, si simplemente activamos el Gran Grial y promulgamos un deseo menor, podríamos lograrlo al amanecer. Y mi deseo... Ella extendió suavemente la mano para ahuecarle la cara. No anhelas lo material ni un misterio, sino información para eventualmente realizar un milagro a la par o incluso superior a la magia verdadera, en una época o un mundo que probablemente no sea este. No sería descabellado decir que la mayor parte del poder que se destina a tu solicitud estaría destinado a llegar a los reinos para verificar y validar su autenticidad para ti, sea mera información o no. Incluso los santos y sacerdotes de la tradición deberían dudar de la paciencia que tienes y las ordalías que has soportado. Y de todos modos hacer un agujero en el tiempo y el espacio. La imagen del grial corrupto que lo perseguía desde que fue rescatado por las manos de Kiritsugu pasó por su mente. Así es como funciona. El sistema se prepara para llegar a Alaya en serio comenzando por el sexto sirviente. Hay más de una sola capa de realidad entre aquí y allá, por lo que se podría decir que el agujero que todos ven en ese punto es la incisión inicial, más allá de las telas primarias conocidas, que el mundo usa para proteger el que estamos ahora de los monstruos y desastres que se originan desde el exterior. El séptimo permite que el sistema y el ritual hagan el verdadero avance a través de ese punto de entrada. Hacerlo de una sola vez es demasiado arriesgado y evitaría que el sistema estabilice un camino adecuado para que el maestro lo utilice. Las maldiciones y el maná que se derraman desde el espacio abierto, se podría decir que todo eso todavía se está utilizando, pasa a través del sistema incluso si lo que presenciamos proviene de una fuente que no es de este mundo. Yo, Angra Mainyu es simplemente una entidad conceptual así de potente. Archer bajó la mirada y asintió mientras asimilaba la explicación de Irisbiel. Independientemente de quien estuviera al mando, había pocas razones para dudar de ella en ese momento. Al menos no sobre ese tema en particular. Probablemente, un buen número de personas morirían por esto, de una forma u otra. Los cuerpos amontonados y masacrados pasaron por su mente. Un collage interminable de matanzas sin sentido. Con mayor claridad que nunca. Sus manos se apretaron formando puños. ¿Cuántas más se vería obligado a acabar sin importar la dirección que tomara? ¿Cuántas veces más lo llamarían para matar sin pensar antes de volverse loco de nuevo? 10 invocaciones. 100. Miles. Realmente importaba si terminaba acabando con un número mayor de vidas de lo normal si eso significaba que finalmente podría obtener una pista para acabar con todo. 1 por 10. 10 por 100. Medir la vida en la balanza por igual. ¿Cuánto pesaba entonces su vida y su alma? ¿Acaso existían? ¿O realmente tenían un valor indudable? Lo que lo frustraba no era el hecho de que no lo supiera, sino que la respuesta ni siquiera dependía de que él la decidiera o la conociera en primer lugar, incluso si hubiera querido averiguarla. Bajó la mano y se dio la vuelta. Durante unos breves segundos, Irisbiel volvió a parecerse a lo que parecía antes, una madre comprensiva y comprensiva que podía leer a su hija como un libro. Mañana a medianoche. Tendremos que prepararnos para que los demás intenten interferir, por supuesto, pero eso es teniendo todo en cuenta. A menos, por supuesto, que estés dispuesta a ayudar o tengas algunas ideas. La forma en que intentaba fingir ser inocente y tímida era muy parecida a la de ella en un mal día. Incluso si estaba equivocado, se compadecía de quienes se interponían en su camino. La miró con ojos de halcón, escrutándola como si quisiera descubrir todos y cada uno de los secretos que aún le ocultaba.
Ya tienes algo en mente. La sonrisa de Iris Biel se amplió hasta alcanzar algo que el rostro humano no podía permitir. Tuve que pasar mi tiempo libre haciendo algo mientras estaba en casa, así que aprendí algunos trucos que creo que te resultarán útiles. Oh, sin duda has creado una gran irritación. Para ser justos, es la primera vez que lo veo así personalmente. Ya había oído hablar de él frustrado antes, pero esto claramente va más allá de lo normal. Creo que es seguro decir que nadie sabía lo malo que podía llegar a ser hasta que comenzó la guerra. Basset suspiró en la casa segura, descansando y esperando junto a Waver y Lorelei mientras recuperaban sus reservas de maná. El piso alfombrado de la habitación del motel de la planta baja fue arrancado para exponer un círculo de Formalcraft grabado limpiamente en el concreto, extrayendo energía de las venas directamente debajo e inundando la habitación de energía para acelerar su recuperación. Era rudimentario y poco elegante. El refugio estaba diseñado para el sigilo y prácticamente no tenía ninguna de las habituales protecciones tipo fortaleza que la mayoría de los magos colocaban alrededor de sus talleres, pero era rápido y eficaz para lo que buscaban. Shiro y Rin estaban en otra casa segura a 1 kilómetro de distancia en una situación similar. Era algo peligroso de hacer, pero significaba que no tenían que compartir casas seguras y, por lo tanto, podían recuperar su poder más rápido. El hecho de que sus respectivas ubicaciones estuvieran justo fuera del rango de ataque de Archer desde la montaña también ayudó a ahorrar algo de tiempo, ignorando las órdenes de su superior. Fraternizando con los apóstoles. Ocultando una potencial amenaza de nivel grande para la humanidad. Dando órdenes a los lords. Todo sin una pizca de vacilación. Si esta fuera cualquier otra circunstancia, yo habría dominado al tonto y tomado el control de la situación yo mismo, o incluso lo habría ejecutado en el acto. Es bueno que ya esté cumpliendo con su futuro castigo, ¿no? Waver se reclinó en su asiento barato. Habría preferido encender un cigarro, pero no serviría en una habitación abarrotada y mal ventilada como esta con compañía. También es conveniente que tenga preparadas estas casas de seguridad. Ni siquiera yo anticipé que todas las bases clave que se conectaban a las líneas místicas de Fuyuki, fuera del Grial, se volverían inaccesibles al final de la guerra. La iglesia de Fuyuki fue destruida por la bruja. La de Tosaka por Rider y Assassin. La de Makiri por ambos casters. Y nadie en su sano juicio pensaría que recargar en medio del parque sería una buena idea. Entre las otras ubicaciones notables orientadas a los magos, el castillo de Innsbern estaba demasiado alejado, incluso si no hubiera sido destruido en la pelea de Shirou contra Gilgamesh. La mansión de Luvia también fue quemada por la bruja, y la casa de Shirou había quedado casi vacía de maná para el futuro previsible. Cualquier poder que pudiera aprovecharse a través de los alrededores locales se estaba utilizando para mantener el procedimiento de Ille en funcionamiento y seguro. No me sorprende, Basset negó con la cabeza. Él hacía cosas así cuando yo le enseñaba y lo guiaba en misiones. Al parecer, su padre le metió en la cabeza la idea de tener casas seguras adicionales como una de las primeras lecciones. ¿Es así? Entonces, ¿por qué Assassin no ha proporcionado algo? Preguntó Lorelei secamente. Probablemente no tuvo la oportunidad. La bruja lo mantuvo a raya por lo que he podido entender. Waver se encogió de hombros. Hablando de previsión, supongo que usted también lo habrá notado, Lorelmello y segundo. Lorelei le dirigió a Waver una mirada impasible. Waver ni siquiera se inmutó, sino que suspiró de mala gana. Puedo hacer algunas especulaciones fundamentadas, pero nada concluyente. ¿Qué? ¿Qué pasa con la previsión? Basset inclinó la cabeza hacia un lado, confundida. Tal vez si lo hubieras tratado como un oponente en lugar de un estudiante o un aliado, lo habrías notado, agente Makremitz. La subdirectora se cruzó de brazos y se apoyó contra la pared de la habitación. O tal vez sea porque no estabas presente cuando él planeó un asalto en serio. Podría ser un desarrollo reciente, pero tal vez necesitemos revisar sus misiones anteriores antes de poder hacer suposiciones concluyentes en cuanto al tiempo, tarareó Waver distraídamente. ¿Estás afirmando que Shirou tiene algún misterio premonitorio? Basset se trabó con sus palabras.
Quiero decir, todos sabemos a estas alturas que sus ojos le permiten una visión cinética avanzada, tal vez prediciendo las trayectorias de los ataques que se aproximan justo cuando ocurren, pero esto es un poco exagerado, ¿no? ¿Lo es? Dado lo bien que resultaron la mayoría de sus planes durante la guerra. Lorelei la miró con una mirada penetrante e inquisitiva. A excepción de la bruja y Gilgamesh, todos los sirvientes sobrevivieron. Los maestros sobrevivieron. Independientemente de las circunstancias, deberías poder notar lo peculiar que es este resultado en retrospectiva. Entonces, ¿por qué no predijo este desastre? Porque no lo estaba buscando, murmuró Waver, mirando al techo. Precognición determinante selectiva. 1. Clarividencia que depende de las acciones del usuario para determinar el futuro presenciado, pero por lo que puedo deducir, la de Shiro es una variante alterada, si no ligeramente degradada. Entre los dos tipos de ojos místicos precognitivos que existen, el predictivo y el determinante, el último era el más raro de los dos. La mejor manera de distinguirlos era que el predictivo calculaba el futuro tal como el mundo continuaba, mientras que el determinante calculaba el futuro con la influencia del usuario. Un futuro leído frente a uno construido. Por lo tanto, el último se consideraba más preciso y poco común. Y en retrospectiva, realmente parecía apropiado que alguien experto en proyección y agarre estructural pudiera tener al menos alguna afinidad hacia una hechicería con temática de construcción. Lo deduje de cómo el chico reinició repetidamente su asalto estimado al Grial con esos mapas suyos. Su supuesto don se limita a lo que sabe y a las hipótesis que puede planificar con anticipación. Estaba probando y vislumbrando cada futuro uno a la vez, hasta que encontró uno que arrojara resultados satisfactorios. Una hechicería más adecuada para determinar cuán exitoso puede ser un futuro imaginado en lugar de encontrar uno que realmente sea exitoso. Filtrar ciegamente futuros infinitos individualmente de forma manual a medida que avanza el tiempo. ¡Qué misterio tan ridículamente ineficiente! Lorelei sacudió la cabeza con desdén. Hay programas y códigos místicos en Atlas y la asociación que hacen exactamente lo mismo mucho más rápido y de manera más eficiente que el enfoque aleatorio que usa. Comparados con sus pares, los ojos místicos de esa calidad serían calificados como conde en el mejor de los casos. Pero ¿cuántos pares de ojos son capaces de eso y más? Waver sostuvo sus manos frente a su cara. Abrió los dedos de su mano derecha. Ojos que pueden calcular el futuro inmediato que te rodea para otorgarte una percepción situacional agudizada, si no instintiva. En ese caso, casi se podría decir que no es el futuro lo que estás viendo, sino un presente agudizado. Mantuvo los dedos rectos hacia el techo, señalando una de las inútiles burbujas de poliestireno que había encima. Ojos que con suficiente información y concentración calculan lo que puede suceder en un futuro más lejano, basándose no solo en las acciones del usuario, sino también en las de aquellos que están bajo su influencia. Luego juntó las manos. Ojos que pueden escudriñar la creación y el pasado de cualquier objeto que desee el usuario, analizando su historia como un investigador analizaría el contenido de un libro. Retrocognición. Una variante muy restringida y técnica, en comparación con lo que Waver había presenciado personalmente menos de un año antes, pero aún así era una variante. ¿Crees que el niño tiene ojos místicos, no ojos puros como dijiste antes? Nunca he afirmado ser infalible, pero parece que Shiryu posee una forma bastante versátil de clarividencia, aunque con tantas limitaciones. Dudo que incluso él sea consciente de ello todavía. La forma en que estaba planeando nuestros movimientos y reiniciando repetidamente el tablero indicaba que estaba actuando más por instinto que por cualquier otra cosa. Como un jugador de ajedrez que analiza posibles movimientos y ve los fallos en ellos momentos después. Aunque si alguien tuviera el veredicto final sobre lo que posee exactamente, tendría que ser la facultad del Raíl Zeppelin. Preferiría no exponerme a ningún asunto adicional relacionado con los apóstoles a menos que sea para ejecutarlos. Tenía la sensación de que ella diría algo parecido. Individualmente, los tres misterios que poseían los ojos podrían considerarse de grado bastante bajo dado el rendimiento demostrado.
Había varios magos que poseían ojos místicos que podían ver más allá del futuro, con mayor frecuencia y con mayor facilidad y precisión que Shirou. La única excepción fue su capacidad de absorber información a través del agarre estructural. Después de todo, habían forzado la información de un constructo divino sin ningún problema en un Limited Blade Works, según lo que le habían informado. El hecho de que todos estuvieran presentes en un solo par de ojos era un fenómeno curioso. Analizar el pasado y el presente. Calcular el futuro inmediato. Predecir y analizar el futuro cercano como más. Y sin embargo, a pesar de todos sus años de entrenamiento y experiencia, antes y después de la muerte, el contraguardián de Shirou nunca mostró este desarrollo. Como si no poseyera el factor clave que el Shirou actual. Así que eso es todo. Debería haber sabido que lo descubrirías tan rápido. Basset lo miró con aire satisfecho. Sabes, hay una razón por la que todos te llaman pervertido cuando se trata de descifrar los misterios de los demás. Mientras esos rumores burdos sobre mí y mis estudiantes cesen, puedo vivir con ello. Estoy seguro de que realmente necesitas el Grial para que eso suceda. Olvídate de tus chismes inútiles en otro momento. ¿Qué dedujiste, Lorelmeyo? Y segundo, Lorelei interrumpió la broma con un dejo de irritación mayor del que probablemente pretendía. Weaver se permitió reír con un dejo de lástima. En cuanto a las respuestas, esta es bastante mediocre. Es el producto de un accidente de conveniencia, muy parecido a su condición diluida como apóstol. Solo que en lugar de una combinación de un tratamiento temprano y Avalon siendo el foco de observación. El escudo de Milla. Magia del tiempo. Basset terminó la frase con una revelación. No hay forma de acercarse más a los misterios fundamentales de la precognición que eso. Aplicado a sus ojos mutados debido a la sangre del apóstol, se desarrollaron para incorporar su uso desenfrenado de la captación estructural y los misterios del tiempo de la cresta en sus cálculos innatos, lo que resultó en una forma imitada de precognición. La absurda metodología de proyección del chico probablemente sirve como fundamento básico para organizar y ordenar eficientemente la información proporcionada en primer lugar, con el factor tiempo añadido expandiendo convenientemente sus capacidades para imitar ambas formas de precognición por pura casualidad. Explica por qué son capaces de procesar el pasado, el presente y el futuro con las limitaciones presentadas. Uno podría afirmar que lo que posee el chico es una variante falsa de ambas formas. La teoría tiene mérito. Lorelei tarareó con algo de reflexión antes de fruncir el ceño. Pero no una que yo aprobaría o anunciaría. La explicación no equivale a la justificación. Weaver llegó a esa conclusión cuando se dio cuenta del papel que desempeñaba el emblema de Emilia en la discusión. La experimentación con cualquier cosa relacionada con los apóstoles estaba muy restringida en el mejor de los casos y prohibida como norma. Si alguien descubría que Shirou había obtenido accidentalmente ojos místicos mediante una extraña combinación del emblema correcto y el uso liberal de hechizos analíticos, un buen número de familias empezarían a echar espuma por la boca, tratando de cazar apóstoles para obtener muestras para hacer su propia investigación. O peor aún, combinar sus emblemas familiares con dichos experimentos de alguna manera y arruinar sus legados en el proceso. Tenía la fuerte sospecha de que algunas de las familias más jóvenes del legado serían especialmente propensas a este tipo de toma de riesgos imprudentes. Si sus sospechas fueran un poco más allá, todo estaría bien. El verdadero problema era qué tan precisa podía ser la precognición determinante de Shirou. Era una magia poco común, pero lo suficientemente útil como para encontrarla de vez en cuando. Lo que significa que existían muchas contramedidas conocidas y utilizadas para ello. Algunas de ellas eran conocidas y frecuentemente empleadas por individuos de alto rango del mundo, como los señores de la Torre del Reloj y los apóstoles ancestros o los sirvientes de la clase Caster. Siglos de educación, experiencia y paranoia prácticamente habían garantizado que todos ellos tuvieran los medios para ocultarse de la causalidad lo suficiente como para al menos evitar intentos moderados de leer o guiar su futuro por parte de terceros. Era demasiado peligroso para ellos no hacerlo. Diablos, Weaver solía tener 1 o 2 códigos místicos para ese propósito en su persona en un día normal fuera de su oficina. Y aún así, Shirou de alguna manera logró sortearlos a todos.
repetidamente. No fue perfecto de ninguna manera, el encuentro extremadamente cercano con Gilgamesh y la situación actual obviamente subrayaron cuán falible era la supuesta habilidad del niño, pero aún así buscó y encontró un camino que le permitió obtener lo que quería cuando se lanzaron los dados sin ser atrapado. Cuanto mayor sea el milagro, mayores y más estrictas serán las reglas conceptuales que lo sustentan. Si bien no había mentido sobre cuán ardua, lenta y tediosa sería la metodología de Shirou para planificar el ataque que pronto sería. Tiene esa mirada otra vez, suspiró Basset. ¿Hay algo que consideres digno de compartir? No es nada que valga la pena perder el tiempo, me temo. Solo estoy buscando algunos detalles menores y limitaciones adicionales. Waver trabajó rápido para cubrirse las espaldas a él y a Shirou. Es probable que no volvamos a ver una actuación como esta en ningún momento después de que los eventos aquí finalmente se resuelvan. Shirou ha estado revisando la guerra del Grial y Fuyuki con las notas de Kiritsugu durante casi una década. Es improbable que tenga tanta información o conocimiento en cualquier otro lugar para brindar tanta eficiencia en el futuro. Esperar una actuación en el rango de conde con su rasgo de precognición determinante en cualquier lugar fuera de esta ciudad puede ser demasiado ambicioso. Si consideramos los otros dos rasgos que discutimos, es probable que sus ojos estén clasificados como Fes en general, pero solo debido a la versatilidad anormal que poseen. Basset no se dejó convencer y le dirigió al señor una mirada seca que lo decía claramente. Tal vez se lo hubiera creído si hubiera sido otro miembro de la nobleza quien lo hubiera dicho, pero conocía a Waver lo suficiente como para saberlo mejor. No profundizaba tanto en su introspección y análisis de los misterios a menos que fuera algo particularmente interesante. Qué conveniente. Qué tema de discusión tan inútil. Lorelei se burló y sacudió la cabeza con desdén. Ninguno de los otros dos en la sala necesitaba una traducción. El veredicto final fue continuar tratando los ojos de Shirou como ojos puros de rango plata en lo que respecta al público, aunque solo fuera por el bien de la posteridad. Dicho esto, había una peculiaridad en su declaración. Después de todo, si la capacidad de Shirou para predecir el futuro era tan falible como afirmaba Waver, entonces el método de ataque que se había acordado no debería ser tan seguro como habían asumido. Y aún así no lo mencionó. Tampoco tenía la intención de señalarlo. El ejecutor Macremitz, no. El sirviente Lancer. Respóndeme, ¿cómo se compara mi perro con el sirviente Archer? Preguntó Lorelei después de unos minutos de silencio. Si esa no fue una pregunta capciosa, no sé qué lo es. Lancer se materializó junto a su maestro en la cama de la habitación con los brazos y las piernas cruzados. Supongo que estás preguntando por algo más que el asunto de los vampiros. No te metas con juegos, perro de Irlanda. No estoy de humor para eso. Perdón por intentar animar las cosas. Kuchulain se encogió de hombros con impotencia. Si tuviera que resumir en qué se diferencia Archer del niño, probablemente diría experiencia. O más bien veterano. Todos sabemos que es un contraguardián y lo que eso implica, señaló Waver. No. Me refiero a que, como lo hace Archer, prácticamente todo. Lancer negó con la cabeza con desdén. Ese gruñón de pelo blanco es del tipo que realmente ha pasado por todo. La mayoría de los Evans, cuando se topan con un muro real o un nuevo desafío, se endurecen un poco, pero aún hay un poco de incertidumbre y cautela detrás del acto. Una preocupación o interés persistente sobre las ramificaciones si el trabajo sale mal que contamina la forma en que actúan y pasan por las cosas hasta que recuperan su impulso. Archer no tiene eso. Es como si estuviera mayormente muerto por dentro y solo estuviera haciendo las cosas por inercia. No pone un mínimo esfuerzo como la mayoría de los idiotas perezosos, pero tampoco tiene ganas de ponerlo todo. Se sorprende, pero casi nunca es suficiente para hacerlo estremecerse, y mucho menos interrumpir su paso. Menos confiado en sí mismo y más confiado en cómo todo probablemente resultará de una manera u otra, porque ya ha pasado por algo similar sabe cuántas veces. Incluso la mayoría de los servants con algún tipo de habilidad mental no lo hacen parecer tan fácil como él. Ahora lo entiendo, Basset le dirigió a su sirviente una sonrisa irónica.
Lo odias porque la idea de que alguien no tenga ninguna motivación o interés en pelear contigo de verdad, incluso cuando su vida está en juego, te molesta. Es como tener una cita con alguien que simplemente te sigue la corriente. Lancer le lanzó una mirada seca a su maestro. Como si usted supiera algo sobre ese tipo de cosas, maestro. Urk. ¿Qué se supone que significa eso? Ya he tenido citas antes. Tengo una vida social además de ser un ejecutor. Claro que sí. Mami, ¿qué es una cita? ¿El tío Lancer está haciendo malo otra vez? Su pierna de Vance más pequeña, preguntó inocentemente a través de su conexión. Ahora no, chicas. Cuando seáis mayores. Bassett esperaba desesperadamente que Lorelei no se diera cuenta de cómo se estremecía y reaccionaba ante la repentina pregunta. El estado de sus piernas era una de las pocas cosas que la subdirectora no había logrado averiguar desde su llegada a Japón, y tenía la intención de que siguiera siendo así. Aunque ella no participó en la pequeña discusión, nadie se perdió el momento en que el subdirector le dirigió a la joven avergonzada una mirada de genuina lástima. En resumen, Archer parece pasar por todo, incluso las peleas, con un interés mínimo hasta el punto de que lo trata todo como una tarea. Mientras que Shirou tiende a llevar sus emociones a flor de piel la mayor parte del tiempo y se lanza de cabeza a lidiar con todo lo que se interpone en su camino. Waver se rió secamente para sí mismo mientras interrumpía esa conversación en particular antes de que ganara impulso. Bueno, sus emociones más obvias al menos. Es eso. Ese bastardo no pone todo de sí en todo lo que hace. Ni siquiera peleando con su vida en juego. Un guerrero que no se enorgullece en absoluto de cómo pelea. Lancer chasqueó la lengua. Y lo que me molesta es que, aunque no tiene la experiencia y el poder como la mayoría de nosotros en la clase caballero, puedo decir que puede defenderse de todos modos con solo los fundamentos y la técnica básicos. El tipo que se puede decir que fue construido desde cero. Tampoco hay nada elegante en lo que hace, no se ven muchos así en el campo de batalla que duren mucho o lleguen lo suficientemente lejos como para convertirse en algo interesante. Sirviente o no. Es un maldito desperdicio. Desperdicio no, creo que esta vez realmente se esforzará, señaló Bassett con tono sombrío. No me hagas ilusiones. Waver reprimió una pequeña sonrisa. Así que, después de todo, Lancer respetaba a Archer, a su manera. ¿Crees que podrás con él? Lorelei fue directo al grano. Si fuera cualquier otro sirviente con sus habilidades, fácilmente. El chico lo dijo él mismo, soy su peor enemigo con mi estilo de lucha combinado con protección contra flechas, resistencia mágica y continuación de batalla. Lancer se encogió de hombros. Pero no contra Archer, concluyó Waver. Ese tipo ya peleó conmigo, contra todos nosotros, quién sabe cuántas veces. Además, si está siendo drogado por el Grial como sospecha el niño, entonces tendrá acceso a quién sabe cuántas rondas de noble fantasmas y trucos. Incluido el mío. Lancer se rascó la nuca con fastidio. En una pelea cuerpo a cuerpo, estoy bastante seguro de que lo atravesaría con el tiempo, pero dudo que acepte ese tipo de estrategia. Ni siquiera yo sé qué pasará si ese bastardo convierte mi lanza en una flecha. Aunque estoy bastante seguro de que sería lo suficientemente ridículo como para hacer reír a mi maestra. Justo antes de que ella saliera corriendo a probarlo ella misma. Una flecha que busca el corazón, revierte la causalidad y tiene un impacto casi seguro, que puede o no ser producida en masa y disparada rápidamente por un sirviente, que puede igualar fácilmente la velocidad de una ametralladora con un alcance de 4 kilómetros. Sí, es un concepto aterrador al que enfrentarse. Teniendo en cuenta todo, probablemente sería más seguro para todos si Grisbiel hubiera ennegrecido a Berserker y lo hubiera dejado suelto como en las notas de Kiritsugu. Fue una suerte que uno de los primeros desafíos que tuvieron que resolver fuera cómo acercarse a la montaña sin ser vistos por Archer. Una tarea difícil en el mejor de los casos, más aún cuando Caster no podía ayudar. Menos mal que tienes protección contra flechas entonces, Bassett le dio una sonrisa irónica. Y no me importa la suerte. Sea una imitación degradada o no, sigo sin querer arriesgarme a que mi torso se convierta en un escudo de carne si puedo evitarlo. Lancer chasqueó la lengua. De todos los momentos en los que Berserker no estaría presente.
Uaber contuvo un bufido. Con escudo de carne o sin él, el uso de Berserker disminuiría drásticamente una vez que entrarán en las cuevas debido a lo propenso que era a causar demasiado daño en un ataque a ciegas y colapsar accidentalmente la red sobre sus cabezas. Hablando de bienes perdidos, habla con sinceridad. El chico es una causa perdida después de esta debacle. Y así, todos los buenos sentimientos que había en la sala se esfumaron al instante. Si le preguntas por sus sentimientos hacia ti y tus peticiones, estimo que está tan receptivo a ellas como siempre lo ha estado. Uaber eligió sus palabras con cuidado. Dicho esto, te aconsejo que le des un tiempo extra para que se calme después de este desastre antes de darle órdenes extensas. Lorelei entrecerró los ojos. ¿Y qué pasa con Ainsberg y Assassin? Uaber tardó mucho más tiempo en encontrar una respuesta para esa pregunta. La casa segura en la que se alojaban Shirou, Saber y Rin estaba incómodamente silenciosa. Rin había hecho múltiples intentos de intentar hablar con Shirou, solo para fallar en el momento en que las palabras llegaban a su lengua cada vez. Ella no debería estar aquí. El plan de ataque original de Shirou no la involucraba de ninguna manera. Sin Archer, sin un medio adecuado para luchar a toda velocidad contra oponentes de nivel Servant, ella sería una carga. Ella se abrió paso de todos modos. Usar a Sakura sería una excusa débil para venir, ya que a Luvia también le importaba a su hermana, y aún así, esta última había accedido a quedarse para mantener su conexión con Caster. Si tuviera la espada de Selrecht, tendría una mejor posición para pararse, pero desafortunadamente la última que había hecho Archer había sido hace unos días, lo que sorpresa ya no estaba. Y necesitaban a Iris Biel o Iggyas Biel disponibles para que Shirou hiciera una nueva. Lo mejor que podía hacer era reunir las últimas joyas que había preparado para la guerra, que ciertamente era un buen botín, y planificar sus propios medios de ataque, defensa o algo particularmente exótico si era necesario. Diablos, ni siquiera había tenido la oportunidad de lucirse de verdad en la guerra, ahora que lo pensaba. Lo máximo que había logrado durante la guerra, aparte de hacer estallar a Kirei, fue usar ese estúpido hechizo de broma para hacer volar el traje mejorado con runas de Basset cuando Caster la controlaba. Normalmente se la consideraría una fuerza viable con lo que tenía, pero... un ejecutor de primer nivel armado con un noble fantasma. El 10º apóstol ancestro recién bautizado y reconocido. El vicedirector de la Asociación de Magos. Incluso entre los miembros de la fuerza de ataque que no eran sirvientes, Rin se sintió incómodamente pequeño. En otro lugar, un tal Lorel Mello y segundo se sintió insultado y despreciado. Nada de eso pareció importarle a su líder no oficial del asalto, quien estaba mirando fijamente una mesa con un mapa del sistema de cuevas por el que estaban a punto de pasar, moviendo constantemente pequeñas piezas de ajedrez, y luego reiniciando el escenario una y otra vez cada vez que se encontraba con algo insatisfactorio que aparentemente solo él podía ver. El hecho de que sus ojos brillaran un poco en la habitación con poca luz, tampoco ayudaba a su apariencia ligeramente poseída. No tenía idea de qué clase de tonterías estaba haciendo esta vez, pero para ser completamente honesta, estaba demasiado agotada emocionalmente como para molestarse siquiera en hacerlo. Un leve traqueteo atrajo la atención de todos. Todas las miradas se dirigieron hacia la cadena de oro que salía de la mano libre de Shirou. ¿Algún problema?, preguntó Saber. No. Assassin ya terminó con la preparación. No lo atraparon. Shirou exhaló lentamente, señal de que algo salió bien por una vez. Se apegará a la vigilancia a menos que algo cambie como acordamos. Cualquier cosa diferente habría sido un tiro más fuerte. Como el único sirviente disponible cuyo amo no fue drenado por Sakura, Kiritsugu recibió la tarea de realizar vigilancia y tomar medidas preventivas antes de la próxima batalla. También les ahorró a todos la incomodidad de hablar con Kiritsugu dadas las circunstancias. Nadie más que Shirou tuvo el coraje de acercarse directamente a él una vez que todos se calmaron, y mucho menos mirarlo a los ojos. Bueno, no era como si mirar a Shirou directamente a los ojos fuera más fácil en ese momento. No podían arriesgarse a nada extremo como hacer que entrara en el sistema de cuevas propiamente dicho. Incluso si su ocultación de presencia se elevaba debido a que era el sirviente de Iria, no había forma de que pudiera durar mucho tiempo sin ser detectado en un entorno como ese, y mucho menos salir.
Dicho esto, si esta táctica en particular realmente funcionara, incluso si fuera un Ave María descuidado en lo que respecta a la hechicería, al menos inclinaría las cosas más a su favor. Fue una buena noticia. Aún mejor porque impulsó a Shirou a hablar o reconocer la existencia de alguien en la habitación desde que entraron por primera vez. Rin no iba a conseguir una mejor apertura que esa. Entonces, después de mirar a Saber indicando que estaba tomando el riesgo, decidió poner la pelota en marcha. Shirou, ¿me odias? Fue una pregunta increíblemente fuera de lo común y extravagante, pero el hecho de que ella lo preguntara fue suficiente para sacar a Shirou de su estado de obsesión, y funcionó mejor que si hubiera hecho una pregunta realmente inteligente. ¿Qué? Por ejemplo, el joven en cuestión levantó la cabeza de golpe y la miró como si tuviera problemas para comprender lo que acababa de preguntar. ¿Yo, qué? Rin dejó escapar un suspiro y, como si alguien hubiera activado un interruptor, el leve nerviosismo que se escondía tras su tono desapareció al instante. Nada. Solo una pregunta estúpida para llamar tu atención. Yo, ¿en serio, Rin? Ella le dirigió una mirada cansada. Subestimas enormemente lo absorto que puedes llegar a estar en tus planes. Especialmente cuando estás realmente entusiasmado por matar a alguien por una vez. Tuve que hacer un esfuerzo adicional para que te concentraras en mí de alguna manera. No soy. ¿Odias a Archer? Lo interrumpió con severidad antes de chasquear la lengua y retroceder con frustración y culpa. Lo entendemos. Todo el mundo lo entiende. Diablos, incluso Gilgamesh probablemente lo sepa y lo mataste antes de que viera a Archer. ¿Por qué lo odias tanto? Es algo que no entiendo, aunque si me encontrara con una versión de mí misma que se vendiera al mundo, probablemente también me cabrearía. Y yo, soy la que se suponía que debía vigilarlo, si no controlarlo. Eso no es. Lo sé. Señaló con el dedo a unos pocos centímetros del punto entre sus ojos. Normalmente, eso sería una sentencia de muerte para ambos dadas sus habilidades y su uso de la maldición Gandr, pero no había malas intenciones en ninguna parte de esa habitación. Todos sabemos que no es por eso que lo desprecias. Danos algo de crédito, Shirou. A pesar de la cantidad de secretos que de alguna manera lograste ocultarle a todos, eres un libro eternamente abierto. En cuanto a mí, bueno, tuve un trabajo irrazonable que era más difícil de lo que cualquiera de nosotros sospechábamos. ¿Tiene esto algún sentido? Sabía que Rin estaba tratando de restarle importancia a lo mucho que la traición de Archer la había lastimado. Todos lo hacían. Ella no estaría aquí en primer lugar si no fuera así. No se suponía que ella estuviera en el equipo de ataque. Fue solo porque se mantuvo firme y presentó varios argumentos convincentes frente a todos que solo Rin Tosaka podía lograr que logró llegar tan lejos. Todavía no le gustó. Rin dejó caer la mano y señaló el mapa que estaba junto a ellos. Lo que quiero decir es que detendremos a Archer. De una forma u otra. Ya has trazado claramente la forma más probable de hacerlo y todos están de acuerdo con tus planes, pero estás siendo quisquilloso y obsesionado con cada posible resultado, por lo que obviamente será contraproducente si sigues así. No eras tan malo cuando tuviste que luchar contra Fina. No tuve un día para pelear con Fina. Shirou frunció el ceño. Tampoco sabías literalmente todo lo que Fina podía hacer desde el principio. Como siempre, su contraargumento era difícil de descartar. Tu enemigo eres literalmente tú, sin importar cuánto odies admitirlo. Irisbiel, a quien Assassin conoce mejor que nadie. Rider. Angra Mainyu. Sakura. Ya tenías planes para esos tres, si no para todos los demás desde que comenzó la guerra, incluso si tengo que torcerte el brazo para que lo admitas. Diablos, incluso lograste que Merem Solomon, un ancestro apóstol, derramara suficientes secretos sobre su brazo derecho para derribarlo incluso frente al vicedirector. La mayoría de los magos estarían perdiendo el tiempo tratando de eludir los misterios de la montaña o perfeccionando protecciones contra Sakura, pero tú, ¿qué? Solo estás perfeccionando cómo matar a Archer incontables veces en caso de que tenga la inmortalidad o algo así. Es el Grial. No se puede ser demasiado cauteloso. Estaba bromeando, espadas en lugar de cerebros, dijo Rin con expresión inexpresiva, más avergonzada por Shirou que por ella misma por la admisión.
Además, ambos sabemos que lo último que quiere Archer es la inmortalidad. Shirou frunció el ceño por un momento y abrió la boca. No le des la inmortalidad a Archer, Shirou. Shirou cerró la boca. La expresión plana de saber era idéntica a la de Rin. Rin ni siquiera se sorprendió ni se alarmó de que eso fuera lo primero que le vino a la mente. Tenía razón, él realmente era un libro abierto la mayor parte del tiempo. Shirou, ambos sabemos que las probabilidades de hacer un plan perfecto, y mucho menos de llevarlo a cabo, son casi nulas. Incluso si tuviéramos algunas habilidades estúpidas de Servanto Noble Fantasma que aumentaran las probabilidades. Y la planificación excesiva puede empeorar las cosas. Probablemente tú lo sepas mejor que nadie aquí. Incluidos el vicedirector y otros servants. La inquietud es el enemigo, dijo Saber asintiendo con firmeza. Lo has hecho bien hasta ahora. Mejor de lo que esperaba de cualquier maestro en esta era dadas las circunstancias que te has visto obligado a afrontar, pero claramente estás llegando a tus límites de nuevo. Necesitas calmarte y descansar, maestro. Shirou hizo una mueca. Cada vez que Saber se sumaba a una discusión en su contra, sus probabilidades de ganar disminuían significativamente. Más aún cuando sabía innatamente que ella tenía razón. Sabes lo que está en juego. Es lo mismo que ha sido durante las últimas 3 semanas. ¿Qué es diferente esta vez? Rin se mantuvo firme. Una mueca fea torció los labios de Shirou. ¿Que soy yo contra quien nos enfrentamos? Ambas mujeres parpadearon y se miraron brevemente. Considerándolo todo, ese era un argumento bastante sólido. El hecho de que Shirou admitiera voluntaria y abiertamente que Archer era una variante de él por una vez solo empeoró las cosas en ese sentido. Está bien, te lo concedo, pero si es verdad, en cierto sentido él debería estar tan asustado como tú. Me sentí conectado con él cuando decidió comportarse como un idiota más grande de lo normal. No estaba preparado para esto. Sus planes serían tan descuidados como los tuyos. Tiene la habilidad Ojo de la Mente, respondió con una mueca. Una habilidad adquirida con la experiencia que hace que incluso los planes más disparatados con un 1% de posibilidades de funcionar realmente tengan muchas más probabilidades de tener éxito. Y esa no es mi mayor preocupación. Peor que su éxito, dijo Saber. Tenemos tiempo, Shirou. Tomará tiempo preparar el Grial para obtener el poder que le permita cumplir el deseo de encontrar múltiples formas de salir del trono. Ese es el problema, la interrumpió con una confianza seria, de esas que hacen que los demás teman preguntar por qué el orador estaba tan seguro. Eso es, ¿qué? Archer también tiene tiempo para prepararse y hacernos el mismo tipo de tonterías insanas que has estado haciendo todo este tiempo. Rin frunció el ceño. No. Bueno, eso también, pero Shirou negó con la cabeza y suspiró profundamente. Si realmente se parece en algo a mí, entonces hay una buena posibilidad de que no tengamos tanto tiempo como asumimos. Sus palabras resonaron pesadamente en la habitación. Fue solo entonces que Rin se dio cuenta de que los caminos en los que se había centrado sin cesar en el mapa durante las últimas horas no eran los más seguros como los que habían trazado inicialmente en su casa, sino los más cortos y peligrosos. Maldita sea, Shirou. Lo decía en serio. Pasado, presente y futuro. Gracias de nuevo a Wayfarer por la versión beta. Seamos honestos, algunos de ustedes no esperaban que este capítulo saliera junto con el capítulo de TTRT. Para resumir la primera parte de la discusión de Waver y Lorelei sobre los ojos de Shirou y sus futuros poderes de visión identificados. Lorelei. Entonces, ¿en qué nivel calificarías la capacidad del perro para ver el futuro? Creo que es C junto con su visión cinética, que es C, y su capacidad de comprensión estructural, que es B. Waver. En voz baja más. Para cualquiera que no sepa cómo funciona el sistema, el signo más se duplica exponencialmente dadas ciertas condiciones. Un solo signo más es x2. 2 es x4. 3 es x8, etc. Así que básicamente está diciendo, los ojos funcionan normalmente a un nivel de mierda, pero dependiendo de las circunstancias pueden ser ridículamente fuertes. Lorelei. Vamos a limitarnos a decirles a todos que tiene ojos puros de rango B no.
Ojos puros de rango A, eso suena mucho más impresionante y no decepciona. A ver, maldita sea, soy suave. En cuanto a una explicación simplificada de cómo funcionan realmente sus poderes oculares y compararlos con otras habilidades. Ojo de la mente, rango B. Puedo hacer planes que apenas tienen un 1% de posibilidades de funcionar, y luego hacerlos funcionar porque soy así de bueno y tengo mucha experiencia. Ojos místicos de precognición determinante, rango de adivinación B. Puedo ver un futuro que apenas tiene un 1% de posibilidades de hacerse realidad y luego lograrlo con un poco de esfuerzo porque el ojo mágico es una tontería. Los ojos de Shirou. Precognición determinante, falso rango E. Tengo que investigar muchísimo sobre literalmente todo lo que implica el futuro que quiero y los eventos que conducen a él. Luego, tengo que planificar manualmente formas detalladas de hacerlo y mis ojos me dirán lo malos que son dichos planes, desde posibles a imposibles, ni hablar. Solo es probable que se hagan realidad los posibles, luego suceden tonterías con los ojos mágicos para que sea aún más probable que suceda, pero tendría que optar por un mínimo del 25% de probabilidades de éxito. Lo más probable es que muera horriblemente si fuera menos. Los resultados varían significativamente dependiendo de cuánto sé frente a cuántos factores no se tomaron en consideración. Joy DP. Vaya, eso apesta. Yo necesita información adicional sobre todo para entrar en acción, pero no tanta. Sí, pero si obtengo suficiente información y planifico bien, mis futuros obtienen alrededor del 90% de la mierda mística antifuturo habitual que la mayoría de los otros usuarios de magia incondicionales hacen. Yo y DP nos damos cuenta de que estamos en un mundo de magia hardcore y de mierda. Hijo de puta. Para decirlo de otra manera para los ojos de Shirou. Imagina jugar un escenario de ajedrez, solo que comienzas sin saber en qué forma está el tablero, las piezas en el tablero, dónde están, qué pueden hacer, reglas adicionales o incluso de quién es el turno, pero él puede ingresar cuál es su condición de victoria. Con más información reunida, sus ojos pueden trazar un mapa de lo que es probable que suceda en general y si un enfoque tiene la más mínima esperanza de alcanzar esa condición de victoria incluso si no sabe o no tiene todo todavía. Y con suficiente información, como digamos de estudiar para la Guerra del Santo Grial durante casi 5 años con las notas de Kiritsugu, y suficiente tiempo para practicar, trazar y planificar las cosas, incluso si hubiera algunas lagunas, los efectos de sus ojos pasan de ser casi inútiles a muy útiles contra enemigos más duros. Excepto Gilgamesh. El culo del chico dorado al revés, una estadística de suerte que desafía al destino clasificada, entró en acción durante la pelea y cambió el camino determinado de Shirou cuando las escaleras cayeron debajo de Shirou. Incluso Shirou solo podía planificar con 2 o 3 pasos de anticipación por delante de Gil en una pelea real antes de que Gil, todo, entre en acción y cambie las cosas. Apilar la baraja con Berserker, saber y él mismo al mismo tiempo resultó contraproducente de una manera irónica. La bruja Caster también tuvo algo de suerte. Sus místicas antifuturas que interferían apenas la salvaron cuando Shirou casi la acribilló a quemarropa a través de su campo delimitado con Gai de Aro. Sí, no voy a mentir, en general, sus habilidades para predecir el futuro son terribles. Casi todos los demás personajes del universo Type Moon con la capacidad de ver el futuro pueden hacerlo mucho mejor que Shirou la gran mayoría de las veces. Solo cuando entra en modo de preparación para el Armagedón demuestra algún valor real, e incluso entonces es difícil notarlo porque parece que es realmente bueno en la elaboración de estrategias desde la perspectiva de un extraño. Dicho esto, si sus ojos fueran extraídos y utilizados en algún dispositivo que Atlas o Chaldea usan para procesar y calcular datos a una escala absurda, ciertos caminos y cosas interesantes eventualmente sucederían sin fallar, juego de palabras un tanto intencionado, para bien o para mal. En ese sentido, se podría decir que Shirou es un usuario capaz de sus ojos, pero aún así son un poco desperdiciados en él en comparación con lo que un mago o una institución de pleno derecho podrían lograr con ellos. Pero basta de tonterías sobre la historia improvisada. Ya terminamos con la parte de hablar. De ahora en adelante, nada más que acción y explosiones. Bien, acción y explosiones jugosas.
Y todavía me estoy volviendo loca. ¡Buah! ¡Feliz Navidad a todos! Visiten a mi Patreon. Tercer colmillo. Miren mis cosas y cosas. Y cosas y cosas. Así que revisen. Adoren el registro. Después de cierta conversación, FFD Chirou tendrá entradas sin restricciones para el Rail Zeppelin. Y revisen otra vez.